Esa es la cuarta parte de nuestra excelente serie llamada Pelea la buena batalla de la fe. Como ustedes ya saben, el tema que estamos compartiendo tiene un texto central que es 1 Timoteo 6, el versículo 12, donde el apóstol Pablo escribió diciendo: pelea la buena batalla de la fe. Es algo activo, no es algo pasivo. Es algo que reposa sobre nosotros. Luego dice: echa mano de la vida eterna. Esa es la mano de la fe, que toma las cosas que Dios nos dio. Dice: a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Cuando hablamos acerca de este tan importante tema, algunos piensan equivocadamente que pelear la buena batalla de la fe es pelear contra el diablo. Ya lo hemos dicho. Recuerden, el Nuevo Testamento, las epístolas nos dicen que nosotros debemos resistir al diablo, no pelear contra él. Es más, pelear contra él ya no es necesario porque Jesús ya lo hizo y lo derrotó por nosotros. Así que lo que tú y yo tenemos que hacer es aprender a operar en aquello que refuerza su derrota. Me refiero al proceso de la fe. Es decir, nosotros debemos operar por fe. Recuerden el primer llamado: mas el justo por la fe vivirá. Cuando operamos por la fe, estamos reconociendo la total, completa y definitiva derrota del enemigo. Hoy día vamos a entrar en 2 Corintios, el capítulo 10, los versículos 3 al 5. Esto es tremendo. Pues, aunque andamos en la carne, y eso significa que vivimos en un cuerpo físico, no militamos según la carne. Eso significa que no peleamos una batalla física ni natural. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales o naturales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos o imaginaciones y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una lectura cuidadosa de estos 3 versículos nos mostrará que hay 4 etapas en la batalla de la mente en la cual tenemos que resistir al enemigo. Estas etapas están enumeradas de manera inversa, es decir, aparecen de la última a la primera, desde el inicio, o mejor dicho, desde el final del proceso hasta aquello que produce su inicio. Así que vamos a empezar desde la última, como lo puso Pablo. Lo cuarto es una fortaleza mental. Satanás no opera contra ti al principio con una fortaleza mental. Más bien es allí donde él quiere llevarte, pero él no empieza con ella. La tercera cosa en ese orden es un argumento o una imaginación. Él no viene contra ti al principio con un cuadro mental o una imaginación. Más bien, es cierto, él utiliza tu poder de imaginación, pero no al principio. La segunda cosa en la lista es toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios o contra la palabra de Dios. Y el enemigo tampoco empieza con ella, más bien él empieza con esto, con la primera cosa. ¿Cuál? Un pensamiento. Acá se nos habla de todo pensamiento. Esto es una simple sugerencia que aparenta ser inofensiva. Y es aquí donde el diablo quiere iniciar contigo una conversación. Entonces, tal como Pablo lo escribió, el orden correcto de estas etapas es el siguiente. Número 1, un pensamiento. Todo empieza con un pensamiento. 2, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 3, un argumento o imaginación. Y lo cuarto, el fin del proceso, es una fortaleza mental. Ahora, vamos a ver ese concepto en la primera tentación histórica. Se los voy a mostrar. Ahí vamos a poder ver estas mismas 4 etapas. Me refiero a la tentación de Eva en el huerto del Edén. Así que vamos a remontarnos al libro de Génesis, capítulo 3, donde tenemos el escenario original de la tentación. Génesis 3, del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Definitivamente existió en el escenario original de la primera tentación una serpiente literal, pues el texto incluye la serpiente como uno de los animales de campo que Dios había hecho. El punto importante aquí es que Satanás la utilizó en contra de la mujer.
Porque lo que nos interesa a nosotros aquí es reconocer que el diablo estaba en operación y necesitamos prestar cuidadosa atención a la manera en la cual él operó, porque él sigue hoy actuando de la misma manera que hace 6,000 años atrás. Sigamos leyendo el versículo. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Mantengamos esto en mente. Las tentaciones que experimentes estarán centradas en lo que Dios te ha dicho, en la palabra de Dios que Él ha pronunciado acerca de ti, que hablan acerca de tu identidad, acerca de tu posición en Cristo, acerca de lo que eres, lo que tienes y lo que puedes hacer en Él. Y nuevamente vemos aquí cómo Él viene contra nosotros, trayéndonos confusión con respecto a las Escrituras. Ya hemos hablado acerca de esto la semana pasada. Porque si tú no conoces la Escritura y estás caminando con Dios, obviamente Satanás no te va a tentar así, porque no tienes palabra en tu vida, ni siquiera lo puedes resistir. Pero debido a que Eva estaba consciente del mandamiento que Dios les había dado, el cual decía, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerán, fue ahí entonces que el diablo vino a ella para tentarla con respecto a esta palabra específica dada por Dios. Satanás vino a Eva con un simple pensamiento, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. ¿No pueden ver ustedes aquí un tipo de aire desafiante? Esta parece ser una declaración inocente. Y Eva pudo haberle citado inmediatamente la palabra de Dios con precisión, pero no lo hizo. Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Ahora, si nosotros leemos en Génesis 2:16 la declaración original, lo que Dios le dijo a Adán, nos vamos a dar cuenta que ambas difieren, porque esta declaración hecha por Eva carece de precisión. Es decir, ella no la citó con exactitud. Ella añadió a la palabra de Dios a lo que Dios había hablado. Entonces, vemos que tenía confusión con respecto al asunto y esa es la razón por la cual Satanás continuó, porque se dio cuenta que ella no tenía esas cosas mentalmente en orden. Versículo 4. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no morirán. Acá tenemos la primera mentira registrada en la Biblia. La razón por la que Satanás llegó a este punto de lograr un avance o una escalada en su estrategia contra Eva fue que ella falló en reconocer su ataque. El diablo empezó con un pensamiento, que es la primera etapa, pero ahora pasó a la segunda, a la de una altivez que se levantó en contra del conocimiento de Dios o de la palabra de Dios. Y esta contradijo directamente lo que Dios había dicho. Hermanos, existe un solo pequeño paso entre un cuestionamiento y una negación. Por eso debes tener mucho cuidado. Así que esta fue la segunda cosa con la cual el diablo vino. Otra vez, Eva volvió a fallar. Ella no se remitió a lo que Dios había dicho exactamente, ni tampoco Adán participó en el diálogo. Y vamos a ver cómo luego Satanás pasó fácilmente la tercera etapa. Versículo 5 nos dice, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben lo que está haciendo acá el diablo? Satanás está jugando con su imaginación. Él ahora quiere pintar en la mente de Eva un nuevo cuadro mental, antes inexistente. Él quiere que ella se imagine este nuevo estado de conciencia o conocimiento al cual ella y Adán podrían llegar si tan solamente comían del fruto del árbol. Continuemos con la secuencia. Y vio la mujer, versículo 6, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, entendamos lo que está pasando acá en el ámbito del espíritu. Las semillas de cuestionamiento, de mentira, las semillas de negación de la palabra de Dios. Estas semillas que Satanás había estado plantando en la mente de Eva mediante el pensamiento inicial, mediante la posterior altivez que negó la palabra de Dios y luego apelando a su imaginación mental, produjeron un cambio radical en la manera en que Eva veía las cosas. Antes las veía en línea con la palabra de Dios, pero ahora, debido a la introducción de un elemento que fue extraño, entonces hubo aquí un cambio. ¿Cuál fue este cambio? La percepción de Eva se corrompió. Ahora ambos se encontraban en la cuarta etapa. Ambos quedaron atrapados en una fortaleza. Miremos lo que dice 1 Timoteo 2, el versículo 14. El Nuevo Testamento explica mejor lo que ocurrió en el Antiguo. Se nos dice aquí que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Acá se nos afirma claramente que Adán no fue engañado. Esto significa que él entendía todo lo que estaba ocurriendo allí. Sin embargo, él se mantuvo al margen, escuchando todo sin interrumpir, sin participar. Y aquí vemos el proceso de cómo la mujer fue totalmente engañada e incurrió en transgresión primero. Ahora, Adán pecó también, pero lo hizo con conocimiento. Adán pecó después, pero sin haber sido engañado. Ahora, vamos a ver de qué clase de fortaleza se está hablando aquí. Romanos, el capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí está la fortaleza. Aquí está la prisión en la que ellos quedaron atrapados. Ellos cayeron en una prisión de muerte. ¿Acaso no fue eso lo que Dios les dijo cuando les advirtió que no comiesen de ese fruto? Porque Él les dijo, el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y ellos ciertamente murieron inmediatamente. No físicamente, pero sí espiritualmente. Esto significa que las luces espirituales interiores se apagaron. Y lo siguiente fue una manifestación exterior de su nueva condición de muerte. ¿Cuál fue esa manifestación de esa nueva naturaleza? Fue el temor. La primera manifestación de esta incorrecta naturaleza de muerte fue el temor, y ambos se escondieron de Dios. Tuvieron vergüenza al notar que estaban desnudos. Así que ellos procedieron a ocultarse, luego se cubrieron con delantales hechos de hojas de higuera. Y esta fue la primera manifestación de la muerte interna. Esta fue la prisión. Quedaron presos dentro de la muerte. A veces nosotros pensamos que el odio es lo opuesto al amor, pero eso no es así. Lo opuesto al amor es el temor. Por eso la Escritura nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Hermanos, esto es lo que quiero que vean con todo esto. Satanás quiere tomarnos a nosotros en este espiral descendente, paso a paso, etapa tras etapa. Este proceso no consiste en un inmediato paso hacia las tinieblas. No, consta de 4 diferentes pasos o etapas. Y lo primero, como hemos dicho, es un simple pensamiento. Y si este no es resistido activamente por nosotros de manera consciente, entonces somos llevados a la siguiente etapa, la cual es un pensamiento altivo que contradice abiertamente la palabra de Dios, lo cual conduce hacia un tercer paso, que es una imaginación o un cuadro mental. Y una vez que dicha imaginación o cuadro mental dura lo suficiente en nuestra mente, la mayoría de las personas continuarán y llevarán a cabo la acción que los introduce dentro de una fortaleza o prisión. Estas son las 4 etapas de la esclavitud, y todas ellas toman lugar en tu mente. Esto no es algo que ocurre a nivel de nuestro espíritu,
Porque nuestra mente es el teatro de operaciones del enemigo. Es el campo de batalla. Y la mejor resistencia a la tentación es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, tal como Pablo lo puso en esos versículos. Así que, hermanos, si tú quieres mejorar tu habilidad para resistir la tentación, debes saber esto. Es importante que emplees la palabra de Dios en tu resistencia. Porque hay muchos que piensan que pueden resistir la tentación simplemente por pensar pensamientos positivos. Y los pensamientos positivos son maravillosos y tú necesitas pensarlos, pero ese no es tu primer paso para derrotar la tentación. Tu primer paso es utilizar la Escritura, citar lo que está escrito. Y para poder decir escrito está, tú necesitas primero conocer lo que está escrito. Y eso es lo que hemos visto que Jesús hizo. Jesús empleó de inmediato la Escritura. Él habló en línea con la palabra de Dios cuando fue atacado por esos pensamientos negativos. Así que la próxima vez que seas atacado por esos pensamientos desobedientes a Cristo, lleva a los cautivos a su obediencia. Obediencia a Cristo, obediencia a Dios, obediencia al conocimiento de Dios, obediencia a la palabra de Dios. Y mientras más tiempo permitas que permanezcan en tu mente esos pensamientos de duda, será más fácil que sucumbas a ellos. Así que la mejor manera de responder es hablar inmediatamente la palabra de Dios. Pon la Escritura a trabajar a tu favor y hazle saber al enemigo que no vas a permitir que dicho pensamiento negativo permanezca desatendido. Regresemos otra vez a nuestro texto o pasaje central en esta serie. 1 Timoteo 6:2. Estamos aprendiendo acerca de la verdadera naturaleza de la buena batalla de la fe y estamos aprendiendo cómo es que peleamos esta buena batalla de la fe. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Y quiero que vean aquí este mismo principio. Pablo está diciendo aquí que el poder de la resistencia y el poder que energiza tu fe está en el hablar palabras. Acá se nos habla acerca de una buena confesión. Necesitamos saber lo que significa una confesión y mucho más una buena confesión. Porque una buena confesión es repetir la palabra de Dios. Y la palabra confesión viene del griego homologeo y significa decir la misma cosa. Esto también se podría traducir acuerdo, es decir, decir algo porque estás de acuerdo con algo que alguien dicho. Entonces, confesar significa repetir algo que alguien más dijo. En este caso significa que estás diciendo lo que Dios dijo, lo mismo que Él dijo. Cuando tú declaras la Escritura, estás confesándola, es decir, estás diciendo lo mismo que ella dice. Así que nosotros somos un eco de la Escritura. Le damos voz a la Escritura. La palabra tiene que ser hablada. Así que en vez de venir con tus propias respuestas, ¿por qué no mejor empleas la respuesta de Dios? Y eso es lo que la Escritura es, la respuesta de Dios para todo. Y como Pablo le escribió aquí a Timoteo, tú confiesas la buena confesión, porque es así que peleamos la buena batalla de la fe. Hermanos, entendamos algo. Satanás quiere jalarnos a otro campo de batalla. Él quiere jalarte al ámbito de los pensamientos. Y es allí donde él gana. Siempre ha ganado ahí, en ese ámbito. Piensen en esto. El diablo ha argumentado con los hombres por siglos, por miles de años. Y cuando viene a ti con pensamientos, te está jalando, te está invitando al ámbito de los pensamientos. Esto no significa que nosotros no pensemos. No significa que nuestra fe no sea racional, porque es racional. Pero enfrentar a Satanás, pensamiento contra pensamiento, no logrará que él huya. La meta de nuestra resistencia activa a Satanás es que el enemigo huya. Eso es lo que dice la Escritura. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así que la manera en que él terminará huyendo de ti es respondiéndole con la palabra de Dios. Él no tiene defensa para eso. Y les voy a mostrar otra vez a Jesús
actuando de esta forma en Mateo el capítulo 16. Les voy a dar un poco el contexto de esta historia. Jesús había preguntado a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después les preguntó a ellos, ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y nosotros sabemos que Pedro respondió correctamente diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto aparece en Mateo capítulo 16. Y entonces en el versículo 17 dice que Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús estaba diciendo a Pedro que acababa de recibir conocimiento por revelación. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Él abre nuestros ojos con respecto a la palabra de Dios. Ahora, poco después de esto, Jesús llevó a esos hombres, a sus discípulos, hacia una nueva dimensión de entendimiento acerca del propósito para el cual el Padre lo había enviado. Así que saltemos al versículo 21 y voy a leer hasta el versículo 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les estaba revelando 6 cosas que le iban a acontecer. Ahora, esto significa que Jesús hasta este momento no les había mostrado la importancia de su muerte, sepultura y resurrección. Ellos en realidad no sabían nada acerca de esto, pero el tiempo había llegado. Jesús no se los había dicho directamente, así que él esperó hasta que ellos pudiesen ver la bondad de Dios en él, el poder de Dios en él para sanar. Ellos pudieron ver la señal visible de la aprobación de Dios Padre sobre él y la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y ahora que ellos habían visto todo esto en operación de manera consistente, él tomó un paso adicional y procedió a explicarles algo que podría ser un poco más difícil de asimilar. Así que les habló acerca de su muerte y resurrección. Vayamos ahora al versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira o la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entendamos una cosa, Jesús no estaba insultando a Pedro, Jesús no estaba llamando Satanás a Pedro. Las palabras que él estaba hablando las estaba dirigiendo a un espíritu que había estado operando detrás del apóstol Pedro. Jesús estaba hablándole a Satanás. Entonces, no llamó Satanás a Pedro, pero sí reconoció que Pedro se había cedido a él. Y cuando Pedro oyó a Jesús hablar acerca de su muerte y ese tipo de cosas, tuvo pensamientos inquietantes al respecto, porque él no quería ver que esto le ocurriese a su Señor, pero falló en ver que la crucifixión y la resurrección eran una clave fundamental para su salvación. Él no pudo ver esto. Así que Pedro fue utilizado por el diablo para desalentar o desanimar a Jesús a que cumpliese el propósito para el cual fue enviado a la tierra. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús con respecto a esto? Aquí no vemos a Jesús esperando 1 hora o 2, pensando en una respuesta. No. Él tuvo una respuesta de inmediato. Y esto es muy importante. Tú también necesitas tener una respuesta. Porque cuando las fuerzas espirituales de tinieblas y de maldad vengan contra tu mente, tú necesitas tener la respuesta adecuada. Es allí que necesitas hablarles la palabra de Dios y hacerles saber que de ninguna manera aceptarás lo que ellos te están sugiriendo. Así que Jesús le habló a Satanás y lo reprendió, citándole las Escrituras. Y esa es la primera respuesta que tú das cuando estás peleando la buena batalla de la fe. Y definitivamente es una respuesta totalmente efectiva en contra del enemigo, porque al hacerlo, estás esgrimiendo una espada de 2 filos que sale de tu boca, la cual Satanás teme grandemente. Para poder captar a plenitud todo lo que involucra la operación de la fe, el proceso de la fe que trabaja juntamente con la esperanza y el pelear la buena batalla de la fe, vamos a volver a la mejor lección de fe que existe, la cual Jesús enseñó directamente a sus discípulos en el capítulo 11 del Evangelio de San Marcos. Así que
Vamos a volver ahí, aunque ya la hemos visto anteriormente. Hoy nuestro acercamiento va a ser diferente, bajo un nuevo ángulo, bajo una nueva perspectiva. Así que volvamos a Marcos 11, versículos del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo desde lejos una higuera que tenía hojas, se acercó para ver si hallaba en ella algo. Y cuando fue a ella, no encontró nada más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús, de manera intencional, de manera deliberada, él sabía lo que estaba haciendo, dijo a la higuera: nunca, jamás coma nadie de tu fruto. Esto fue categórico. Esto fue completamente absoluto. Y lo oyeron sus discípulos. Y la Escritura nos explica aquí claramente que hubiera sido inusual que dicha higuera hubiese tenido higos, pues todavía no había llegado la estación. Pero Jesús le habló igualmente, a propósito, de manera intencional, de manera deliberada, al alcance del oído de sus discípulos. Lo hizo abiertamente, pues él sabía lo que había de ocurrir y quiso utilizar esta ocasión para enseñarles una lección acerca de la fe. Así que él convirtió este tipo de situación, esta ocasión, en una sesión didáctica para ellos. Ahora, saltemos hasta el versículo 20. Por la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Y como ya hemos dicho anteriormente, la frase final literalmente significa tengan la fe de Dios o la clase de fe que Dios tiene. Obviamente es la fe de Dios, porque nuestra fe no proviene de nosotros mismos. Ella nos es dada por Dios para que la utilicemos. Miren lo que dice en Hebreos, el capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto significa nada más y nada menos que Él origina nuestra fe. Él es el autor de nuestra fe. Así que nosotros usamos la fe que el Señor nos imparte, la cual es la fe de Dios. No es la fe del hombre, no es una fe humana natural. Es una fe que viene por impartición divina. Entonces, Jesús nos dijo a nosotros en Marcos 11:22, tengan la fe de Dios. ¿Para qué nos hubiese dicho que tengamos la fe de Dios? ¿Para qué Él, como el autor y originador de la misma, para qué es que nos la va a impartir? Sino para que la usemos. Y para que la usemos como Él la usó. Y ahí vemos que Él nos mostró cómo utilizarla. Hermano, si tú tienes algo, es para que lo emplees, para que lo uses, para que lo utilices. Primero reconoces que lo tienes y luego lo usas. Y todo esto nos habla acerca de la ley de reconocimiento y también de la ley del uso, que son muy importantes en la vida cristiana. Reconocemos todo lo que comprende o abarca la vida eterna y echamos mano de ello para poder utilizarlo. Así que este asunto de creer y confesar no se trata de algo que nosotros hemos inventado y que estamos haciendo por nuestra propia cuenta. Simplemente estamos siguiendo sus pasos, usando la fe de Dios de la misma manera que Jesús la utilizó. Y aquí tenemos explícitamente cómo. Marcos 11:23. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar. ¿Qué tenemos aquí en esta primera parte? La fe desatada a través de la palabra hablada. Ya hemos dicho que esta es la manera en la que la fe pasiva es activada. Es cierto que la fe es una convicción en su modo pasivo, pero para que se active dicha convicción debe convertirse en una confesión. Así que este es el primer paso en el proceso de la fe mostrado acá. Jesús empezó diciendo que necesitamos hablar a la montaña, al obstáculo, esto es, a lo que sea que necesite ser cambiado. Esta es la primera etapa.
Porque necesitamos entender las tres fases o etapas del proceso de la fe. La primera, como dije, es desatar la fe. Y eso es lo que Dios hizo en Génesis capítulo 1 cuando creó la tierra. Ahora, hay que notar algo que es muy importante. Debido a que Dios es un Dios de fe y opera en fe de manera perfecta, porque Él mismo es perfecto, y no existe en Dios ninguna duda, vacilación, doblez. En Él no existe doble ánimo. Y tampoco había estas cosas en Jesús. Por eso no debería sorprendernos que muchas de las demostraciones de fe del Señor Jesucristo fueron instantáneas, pero las nuestras no serán siempre inmediatas. Así que en consideración de todo esto, Jesús nos dio este pasaje de la Escritura. Porque habrá muchas veces en las que desatemos nuestra fe sin ver una manifestación instantánea o un milagro inmediato. Porque, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando acerca de que existe un proceso. Y de eso nos habla este versículo. Habla de este proceso de la fe. Así que volviendo a leer Marcos 11:23, Jesús dijo, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y esa es la primera parte, ¿ok? La segunda parte dice, y que no dude en su corazón, sino que crea que lo que está hablando sucede, le será hecho. Esto es, ocurrirá, acontecerá, sucederá. Y ahora entramos en la fase o etapa número 2 del proceso. ¿Se acuerdan? Lo primero era desatar nuestra fe a través de la palabra hablada. Lo segundo es pelear la buena batalla de la fe. Porque aquí Jesús claramente nos dijo que en medio de este proceso no debíamos dudar en nuestro corazón. Escúcheme bien, la mención de la duda es una directa alusión a la presencia de un enemigo de la fe, un enemigo del proceso de la fe, un enemigo de la esperanza, de la fe y del resultado final. La presencia de la palabra duda implica la presencia de un oponente. Por eso, esta es la batalla de la fe. Y la vemos aquí mismo. Está allí en medio de Marcos 11:23. Por eso, hermano, nunca debemos ceder nuestras mentes ni nuestras lenguas a la duda. Porque de eso se trata pelear la buena batalla de la fe. Recuerden que no peleamos para derrotar al diablo, peleamos para mantenernos firmes en nuestra fe con respecto a lo que ya nos pertenece legalmente en Cristo Jesús como herederos. Así que peleamos para aferrarnos o asirnos de la esperanza que inicialmente hemos visualizado y que luego, posteriormente, hemos sustanciado mediante nuestra confesión. Así que echamos mano de aquello que queremos ver manifestado en nuestras vidas y no lo soltamos por nada. Y peleamos con la fe en nuestro corazón y con palabras en nuestras bocas. Y quiero que vean lo que Jesús enfatizó en este versículo. Lo voy a leer nuevamente de una traducción diferente. Porque de cierto les digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Podemos ver que aquí Jesús 3 veces mencionó el verbo decir. Y solamente una vez mencionó el verbo creer. Lo cual significa que tú y yo debemos enfocarnos más en decir lo que creemos que en solamente creerlo. Y definitivamente, tú mides tu creencia por lo que sale de tu boca. Vayamos a Mateo 12:34 que confirma esta declaración. Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres averiguar cuál es la condición de tu corazón? Escúchate hablar. ¿Quieres saber cómo está tu nivel de fe en tu espíritu? Escucha las palabras que hablas. Así que si tu corazón está lleno de fe, hablarás fe. Si tu corazón está lleno de incredulidad, hablarás incredulidad. Si tu corazón está lleno de negativismo, hablarás de manera negativa. Si tu corazón está lleno de dudas, hablarás y declararás dichas dudas. Así que lo que Jesús nos está diciendo claramente aquí es, cuida tu boca. Hermano, ¿quieres tú ganar la buena batalla de la fe? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, mira bien lo que dices.
coloca una serie de guardianes a la puerta de tu boca. Esto es algo que debemos mantenernos haciendo dentro de un periodo de tiempo. Ahora, volvamos a la segunda parte de Marcos 11:23, donde se nos dice, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Eso significa que esto se manifestará inmediatamente. No significa que se va a manifestar inmediatamente, pero creemos que ocurrirá, creemos que acontecerá, creemos que sucederá, creemos que tendremos lo que dijimos. Y es así como la fe opera la mayor parte del tiempo para nosotros. Es un proceso, es dentro de un periodo de tiempo. Y la obtención de nuestra esperanza es justamente la tercera etapa, el resultado final. Hemos hablado acerca de la fe desatada, hemos hablado acerca de la batalla de la fe peleada y ahora estamos hablando acerca de la esperanza materializada. Ahora, es interesante notar que Marcos 11:23 nada tiene que ver con la oración, no la menciona, porque esta no es una escritura que nos habla acerca de la oración. Así que tú puedes ganar la buena batalla de la fe sin necesidad de hacer una oración, porque es una batalla de palabras. Así que mantener firme tu confesión, el retenerla, te va a ayudar a guardar tu mente. Tu mente estará así más ocupada en la palabra de Dios. Y si tú te mantienes firme hablando la palabra de Dios, eso disipará las dudas y te ayudará a despejar tu mente de los ataques del enemigo. Hermano, te lo digo, los pensamientos de parte del enemigo pueden llover sobre tu mente como si alguien te estuviese disparando con una ametralladora. Por eso, en esos momentos, nosotros necesitamos aumentar la frecuencia de nuestra confesión de la palabra. Por eso, pararte firme en la palabra de Dios, declararla una y otra vez en voz alta, manteniendo nuestro terreno y no soltando aquello que deseamos e insistiendo en aquello que Dios dice que legalmente es nuestro y nos pertenece, es un proceso necesario dentro de un periodo de tiempo. Por eso, hermano, te animo, cree la palabra, confiesa la palabra, párate firme en la palabra, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Así que tenemos que aprender a resistir cada pensamiento negativo, a resistir cada duda. Entendamos la naturaleza de la duda y su operación. La duda empieza en tu mente. Es allí hacia donde el diablo la dirige. Pero tú puedes evitar que ella ingrese en tu corazón. Escúchame bien. La meta final del diablo es que la duda penetre y llegue a tu corazón o a tu espíritu. Y una vez que consigue este cometido, se anula tu fe. Ahora, para que ella pase de tu mente a tu espíritu, ella tiene que bajar por el ascensor y el ascensor es tu boca. Escúchame bien. La intención de Satanás es que la duda descienda desde tu mente, pase por tu boca, hablándola, y luego ingrese a tu corazón. Escúchame, si tú la hablas, entrará en tu corazón. Por eso nunca permitas que la duda pase por tu boca. No le des expresión, no la hables. Duda de tus dudas, nunca las confieses, porque confesarla es decir lo mismo que ella te dice o lo mismo que Satanás te dice. Es ponerte de acuerdo con la duda, es ponerte de acuerdo con Satanás y al hacerlo, la duda va a ingresar en tu corazón y el proceso de la fe se bloqueará. Por eso Jesús, claramente, hablando acerca del proceso de la fe, nos advirtió diciendo, y no dudar en su corazón. Por eso, hermano, nunca hables palabras de duda. Habla solamente la palabra de Dios para mantener la duda afuera. Y es así como nosotros ganamos las batallas de la fe. Peleamos y hablamos, haciendo una buena confesión. Hablar de tus dudas, confesar tus temores, inseguridades o hablar incredulidad no es una buena confesión. Acuérdense de los 10 espías. Trajeron un mal reporte, un reporte o un informe negativo. Y eso causó que ellos fallasen en poseer lo que Dios les había dado. Repito, peleamos y hablamos, haciendo una buena confesión, diciendo lo mismo que Dios dice. Y cuando hacemos esto, simplemente ganamos.
Por eso se llama la buena batalla de la fe, porque nosotros ganamos y ahora hemos aprendido cómo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque tú nos enseñas provechosamente, nos instruyes en tu palabra, de tal manera que podamos aplicar los principios que hemos aprendido. Jesús, tú viviste por la fe, y las mejores lecciones de fe tú nos las has dado en tu palabra. Aprendemos de ti, aprendemos de estas enseñanzas y las aplicamos en nuestras vidas, y Señor, veremos la gloria de Dios. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Si tú has escuchado este mensaje y aún no tienes una relación personal con Dios por medio de Jesucristo, te lo digo, hoy es el día de salvación. De aquí a algunos años va a ser demasiado tarde. De aquí a algunos años la iglesia va a ser quitada de en medio y la tierra va a entrar en un tiempo donde habrá una tribulación como nunca la hubo sobre la faz de la tierra, y son días horribles. La única forma en que tú seas evacuado de la tierra es conectándote con Dios por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él fue a la cruz, te amó, derramó su sangre por ti para comprar tu salvación, para perdonar todos tus pecados y que tú puedas reconectarte con Dios por medio de Él. Así que, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, nacer de nuevo, lo cual es una necesidad para poder ser parte del reino de Dios, cierra tus ojos, inclina tu rostro, repite conmigo en voz alta: Dios del cielo, reconozco que te necesito. He pecado contra ti y me arrepiento. Te pido perdón. Jesús, invoco tu nombre. Sé mi Señor. Y creo en mi corazón que Dios te resucitó para mi perdón y justificación. Recibo tu perdón y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esto de todo corazón, entonces tú tienes la vida eterna, eres salvo y eres bienaventurado. Que Dios los bendiga.